Hola a todos, bienvenidos a este vídeo. Mi intención es hacer una introducción a Ramda con funcionalidades que nos van a ser útiles casi siempre, porque son las típicas funcionalidades que solemos programar, como por ejemplo condicionales, o por ejemplo chequear el tipo o comprobar el tipo de una variable y ese tipo de cosas, ordenar una lista, cosas de ese estilo. Y vamos a ver qué ventajas nos ofrece Ramda en todas estas funcionalidades y cómo hacerlas sin ahondar en todos los detalles de la librería y entrar en más complejidad. Es decir, no vamos a ver todos los métodos de Ramda, porque además hay muchos métodos que están basados en matemáticas y tal, y probablemente haría falta un vídeo específico solo para cada uno de ellos. Pero sí vamos a ver eso, una visión general de cómo podemos programar, cómo podemos componer funciones y, en definitiva, cómo podemos empezar a usar Ramda y ya poco a poco podemos introducir, una vez que ya tenemos esta base, podemos hacer nuestros pinitos, ya podemos introducir esas otras funciones que son más complejas y empezar a entender la documentación y tal. Pero lo primero es poder empezar y esa es la idea de este vídeo. Bien, tengo varios ejemplos. Si miramos aquí, pues podéis verlo, los vais a tener en GitHub como siempre, así que en la descripción lo tendréis, el enlace. Y vamos a empezar por este que es Object or Default. Básicamente es una funcionalidad que sencillamente recibe un objeto. En caso de que realmente sea un objeto, recibe un valor. Y en caso de que ese valor sea un objeto, te retorna ese objeto. En caso de que no sea un objeto, te retorna un objeto vacío. Es decir, y aparte, se me ha olvidado decir, en cada una de estas funcionalidades tengo la versión en Ramda y la versión escrita normalmente, es decir, como la hubiera hecho si no usara Ramda. Esta es la versión que no usa Ramda, es la que no tiene la barra baja, y la versión que usa Ramda es la que tiene la barra baja, para que la distingamos. Bien, pues en primer lugar la que no usa Ramda. ¿Cómo lo hemos hecho? Pues simplemente hemos creado una arrow function que retorna un record string y simplemente lo que hacemos es comprobar que, a ver, esto realmente no tendréis por qué hacer un record string, podríais retornar directamente el tipo que estáis recibiendo aquí. Es decir, lo vamos a ver en otros ejemplos más adelante, pero simplemente podríais utilizar un tipo genérico y así os evitáis tener que, perder el tipado del objeto que habéis pasado. Pero bueno, esto simplemente es un ejemplo, así que no le demos más vueltas. La cosa, simplemente verificamos si el tipo del valor, si el tipo del valor es object, y luego verificamos si es diferente de null. ¿Por qué? Porque en JavaScript null es un objeto. Así es la vida. Entonces tenemos que verificar que no es null. En caso de que cumpla las condiciones, pues retornamos el valor y lo marcamos con un record string. Y si no, pues directamente retornamos un objeto vacío. Básicamente esta función se encarga de que el valor que recibamos finalmente acabe siendo un objeto siempre, ya sea el que nos ha pasado o nosotros le generamos uno. Luego en la parte de Ramda, pues ¿qué es lo que hemos hecho? Esto es el tipo, es decir, este trozo no es una función como tal, no es la arrow function como tal, sino que es el tipo, por eso está detrás de los dos puntos. Y aquí igualamos y lo que hacemos es r.ifelse, como su nombre indica, pues lo que hacemos es un ifelse. Y hacemos r.both, ambos, que quiere decir que ambas condiciones, ambas cosas que hay aquí dentro se tienen que cumplir para que sea true. Si solo una se cumple sería false, o si ninguna de las dos se cumple sería false. Es decir, es un AND. Es decir, estamos replicando esto de aquí, este AND de aquí, con el both. Entonces lo que hacemos r.isObject, verificamos si es un objeto, que tiene la peculiaridad de que en el caso de null, en este caso no nos va a devolver true, porque es una comprobación interna que hace Ramda. O sea, lo comprueba, si no recuerdo mal, en la cadena de prototipos, por eso null no correspondería y no sería un objeto, con r.is. Y luego, aparte de verificar si es un objeto, verificamos, oye, el tipo, hacemos un pipe. ¿Pipe qué es? Pipe es una composición de funciones de izquierda a derecha, es decir, tenemos compose, que es el clásico componer de toda la librería de programación funcional y demás, que compone de derecha a izquierda. Yo en general tiendo a usar pipe mejor porque al ser de izquierda a derecha me suele ser más fácil entenderlo.
porque yo leo de izquierda a derecha, no de derecha a izquierda, y entiendo que en cuanto a lógica matemática tiene más sentido de derecha a izquierda, pero somos personas, no... Por tanto, cuanto más nos lo simplifiquemos, creo que mejor. A veces utilizo compose, pero es raro. Entonces, lo dicho, pipe es como compose, pero de izquierda a derecha, y eso qué quiere decir que el valor que se le pase a pipe va a ejecutar la función de la izquierda, el valor que retorna esa función de la izquierda se le va a pasar a la siguiente función. Es decir, si nosotros le pasamos un valor, primero va a hacerle r.type, que te devuelve el tipo de object, de string, de un defined o lo que sea. Y luego hacemos un r.equals, que lo que hace es comprobar si el valor que recibe aquí es igual. Y simplemente decimos r.equals object. Lo único que tenéis que tener en cuenta es que Ramda el tipo te lo devuelve con mayúscula, es decir, en vez de devolverte object con minúscula, te devuelve con mayúscula, en vez de string con minúscula, te lo devuelve con mayúscula y así. Entonces el r.equal lo que hace es que cuando recibe este type, si es object, que es lo que le indicamos aquí, coincidiría. Estos son funciones currificadas, por tanto aquí lo que estamos haciendo es una aplicación parcial, es decir, aquí le estamos diciendo, oye, el valor que me vas a comparar va a ser object y más adelante, como esto te devuelve una función, no te devuelve el resultado como tal, pues cuando reciba el valor pipe le pasa ese valor, que es el que nosotros le estamos pasando a la función desde fuera, y ese es el que contrasta, después de recibirlo de type, si es de tipo object. Es decir, el r.voz aquí en el if-else, aquí le pasaría un valor. Vamos a ponerlo así para que lo veáis. Aquí le pasas un valor cualquiera. Ese valor entraría en el if-else y se le pasaría la condición, que es esto primero de aquí. El r.voz se le pasaría el valor por aquí, para que lo veamos visualmente. Luego ese valor entraría a el is, comprobaría, devolvería true o false, dependiendo de si isObject se cumple o no. Y luego ese valor también iría a la parte del pipe de aquí, que es la composición de funciones. Se le pasaría a este pipe, así, value, el que le hayamos pasado. Type recibiría ese value. Y lo que retorne r.type, que sería object, string o lo que sea, se le pasa a este r.equals y se le pasaría aquí el valor. Al ser funciones currificadas, al ejecutarlo se va a pasar todo ese valor por dentro, desde el if-else desde fuera, se va a ejecutar toda la cadena para ejecutar esta condición. Recordamos que esto primero, a ver, voy a señalarlo. Esto de aquí es una condición. Luego, después de la condición del if-else, que ya hemos visto cómo se validaría, hacemos r.identity. r.identity simplemente el mismo valor que le pasas, te lo devuelve. Fin. Si le pasas un 1, te devuelve un 1. Si le pasas un objeto, te devuelve el objeto. Si le pasas un array, te devuelve el array. Pero no vacío, te lo devuelve tal cual tú se lo has pasado. Exactamente el valor que le pasas, identity, te lo devuelve. Entonces lo que le estoy diciendo es, oye, si la condición se cumple, pues retórname el objeto como tal. Que es realmente lo que estamos haciendo aquí. Si la condición se cumple, pues retórname este objeto como tal. Y ya está. Y por otro lado, en caso de que no, r.always y el objeto. Entonces, r.always, ¿qué es lo que hace? r.always, siempre que la llamas, te pasa el mismo valor. Es decir, siempre, esta función, siempre que la llames, te va a retornar este objeto. Siempre. Cuando la llamas, te retorna ese objeto. Cuando la llamas, te retorna ese objeto. Lo hagas como le hagas, le pases parámetros, hagas lo que quieras, siempre te retorna este objeto. Por tanto, ¿qué es lo que le estoy diciendo? En caso de que estas condiciones no se cumplan, pues simplemente ignora el valor que me han pasado y retorna un objeto, que es lo mismo que estamos haciendo aquí. Pero ahora vamos a verlo. Si veis esto, vosotros porque probablemente ya habéis trabajado con JavaScript y tal y lo vais a entender. Pero pensarlo en frío, realmente esto para una persona de fuera de la industria es mucho más difícil de entender en realidad. Pero en cambio esto, r.ifelse, ya te está hablando, ya es un if-else. Luego, aquí le estoy diciendo en la condición, oye, te tienen que cumplir ambas, literalmente en inglés both.
Y luego le estoy diciendo cuáles son esas dos condiciones separadas por coma. Tiene que cumplir que es objeto, sigue pudiéndose leer, es legible este código. Y le estoy diciendo, oye, hazme una tubería en la que primero me obtienes el tipo. Literalmente estoy leyendo, ¿eh? Y luego me compruebas si es igual a object. ¿Veis la gran ventaja? Estoy pudiendo leer el código. Literalmente. Esta es una gran ventaja para comprender el código. Al principio puede ser que te parezca complicado porque estás acostumbrado a ver cosas como esta. Pero si te paras a leer el código vas a ver que realmente es más fácil de entender. Es así. Y luego si seguimos, en el caso de que la condición se cumpla, pues me devuelves la identidad. Identidad, si sabes el concepto a nivel matemático, identidad es simplemente eso, el mismo valor. Si te devuelve exactamente el valor que hemos recibido en el if-else. Eso es la identidad. Y aquí está diciendo, oye, siempre retórname esto. Y lo puedo leer también. Siempre retórname este valor que te he pasado. Cuando me ejecute esta función, siempre me retornas este objeto. ¿Veis? Aquí es otra de las grandes ventajas de la programación funcional, que es muy expresiva. Se entiende qué es lo que está ocurriendo. Se puede leer literalmente lo que está ocurriendo. Y esto es un punto importante. Es un cambio grande, es un cambio grande en el paradigma de programación. Lo entiendo para la mayoría. Pero realmente yo creo que vale la pena porque al final tienes código mucho más legible y además estas funciones se pueden componer hasta crear funciones épicas y enormes. Y al final puedes, en base a todas estas pequeñas piezas, crear grandes funciones. Y bueno, seguimos. Ahora vamos a ejecutarlo. Por aquí, por un lado, he ejecutado la función normal, como la escribimos normalmente, y por otra, la versión de Randa, para que veamos que son iguales. Aquí he hecho otra ejecución, que esto también estamos utilizando el map de Randa, y estamos pasándole el or default. Y aquí un array. También ten en cuenta que con estas funciones siempre garantizamos que no se modifica el objeto original. Eso es otra de las cosas que tiene la programación funcional y por tanto Randa lo lleva en el ADN, que es que todo objeto o array o lo que sea que se le pasa a una función, ya sé que un array dentro de JavaScript es un objeto, todo es un objeto, pero ya me entendéis, es por poner ejemplos. Siempre que se le pase un valor a una función que trabaje con Randa, no se va a modificar el valor original, siempre te retorna un nuevo objeto. Por tanto, nos garantiza la inmutabilidad, que ya os he explicado en este canal. Podéis buscar Terminal Life Immutability o inmutabilidad y lo vais a encontrar. No hace mucho que hice ese vídeo. Y es un vídeo que es muy interesante porque os explico a nivel conceptual lo interesante que es la inmutabilidad y por qué. Que no es porque sí, no un día nos volvimos con locos y dijimos vamos a hacerlo inmutable, que seguro que es guay. No, tiene sus razones de ser. Y Randa ya lo lleva en el ADN y nos lo permite de entrada. Es decir, si usamos Randa, tenemos inmutabilidad. Siempre que la usemos, obviamente, en el momento en que uses funciones personalizadas, tienes que ocuparte tú de esa inmutabilidad. En este caso, me estoy ocupando de la inmutabilidad. En ningún momento modifico el objeto para nada. Y en los ejemplos siguientes tampoco. Me estoy explayando más con este ejemplo porque quiero que cojáis estos conceptos básicos. En los demás los vamos a reutilizar muchos de ellos. Así que no me voy a enrollar tanto con los otros, no os preocupéis. Bueno, aquí por un lado, como pone la ejecución normal, y aquí la ejecución con Randa. Y aquí simplemente un map, que lo que va a hacer es iterar entre todos estos valores, y nos va a devolver un array, ya pasándole el object default de Randa, que yo he generado aquí. Vamos a ejecutarlo. Voy a tener que ponerle un breakpoint, porque si no me dice que no ha podido enviar las variables al debugger. Vale. Vamos a ampliar esto. Por un lado tenemos la versión normal, que si veis nos ha retornado 4 objetos vacíos. Y en la versión de Randa igual, es decir, se están comportando igual. Y básicamente lo que le hemos pasado es un objeto, le hemos pasado una función que llama un objeto. Bueno, no que llame un objeto, si esto es una función sin más, una raw function. Y
Le hemos pasado null y un define y en todos los casos nos ha devuelto consistentemente un objeto. Y en la parte de aquí del final, donde hacemos el map, vemos que lo que ha hecho es devolvernos objetos en todos, excepto el último. ¿Veis este que tiene A 2.3? Esto ya es un objeto. Entonces no nos devuelve el valor por defecto, sino que nos devuelve el mismo objeto. Es decir, se está comportando correctamente. Y ahora vamos a pasar al siguiente ejemplo. Insisto, lo tenéis en la descripción para que podáis verlo en GitHub. Y si queréis hacer vuestras pruebas y demás, podéis hacerlo. Vamos a matar el debugger. Qué malo, he matado el debugger. Y también voy a quitar esto de aquí. Perfecto. Vamos a ir a Build Object. En este caso lo que hacemos es generar un objeto asociándole las claves. Es decir, en este caso le asignamos key1 y key2, como podremos asignarle cualquiera, simplemente son de ejemplo. Y aquí tenemos el ejemplo normal y el ejemplo utilizando Randa. Primera ventaja que nos ofrece Randa aquí. De nuevo, la legibilidad. Básicamente estamos haciendo un pipe y le estamos asociando la primera clave con el valor 1 y le estamos asociando la segunda clave con el valor 2. Es decir, ya lo está haciendo por nosotros. ¿Y qué está haciendo por nosotros? Pues, si os fijáis, voy a encoger esto. Si os fijáis aquí, el tipo de retorno de esta función, tengo yo que indicarle, bueno, le he añadido la key1, que es de tipo number, le he añadido la key2, que es de tipo number, y aparte el objeto este que tú me has pasado como parámetro. Y básicamente lo que hago es un intersection type con todos estos, de que contiene todo esto que hay aquí. El objeto que tú me has pasado, las claves que tuviera, más key1, más key2. Yo he tenido que declarar manualmente esto. En el caso de Randa eso ya viene. Es decir, al yo utilizar primero asociarle la key1, luego asociarle la key2, ya de por sí estoy obteniendo ese tipado. Es decir, si yo voy a esta parte de aquí en la que he construido el objeto, añadiendo la key1 y la key2, veis que aquí teníamos, a ver, el objeto tiene la clave init y también la key1 y la key2. Init porque es la básica del objeto que teníamos. Entonces tenemos init, key1 y key2 y nosotros no hemos tenido que declarar el tipo, no nos ha hecho falta porque Randa ya lo tiene integrado, ya tiene los tipos integrados. En el caso este tenemos el mismo beneficio, pero nosotros hemos tenido que declarar manualmente que, oye, que le he añadido una key1, le he añadido una key2 y es de tipo number. Es decir, lo he tenido que hacer manualmente, cuando lo otro me lo ha hecho Randa directamente. Y en este caso, simple y llanamente, lo que hacemos es retornar un objeto y pasarle lo que hay del objeto anterior y asignarle key1 y key2. Y la misma idea aquí, pasamos el objeto y le asignamos key1 y key2, devolviendo un nuevo objeto en cada ocasión. Aquí nosotros nos hemos cuidado de la inmutabilidad, pegando el objeto de nuevo, es decir, con los 3 puntos estamos pegando todas las claves y valores de ese objeto y luego asignándole las otras 2 para que no se modifique el objeto que nos ha pasado. Esto aquí con Randa, pues simple y llanamente con pasarle el objeto y hacerlo con ASOC, ya tenemos garantizado que no se va a modificar el objeto original. Si ejecutamos esto, bueno, voy a poner el breakpoint. Y si vemos aquí en Debug Console, vamos a hacer un poquito más grande, si cabe. Y aquí tenemos, pues, que en ambos casos, en el normal, pues bueno, tiene el init true y tenemos el key1 1, key2 2. Es decir, hemos obtenido el mismo resultado, porque al final, como lo que os comentaba, hemos hecho las dos versiones, la versión con Randa y la versión normal, para que veáis un poco cómo se traduce el código del que estáis acostumbrados a Randa, que me parece muy importante ese punto. Luego vamos a cerrar este debugger, vamos a pasar al siguiente, que es throws, y vamos a ver cómo manejamos excepciones dentro de Randa. Y sencillamente aquí tenemos la versión sin Randa y aquí tenemos la versión con Randa. En este caso lo que hacemos es un JSON parse y pasamos el valor. Si habéis trabajado con JSON parse, pues sabéis que en caso de que le paséis un input inválido, JSON parse lo que recibe es un string y lo convierte a un objeto. Pero claro, tiene que ser compatible con JSON.
Si le pasas cualquier otro tipo de string, por ejemplo en este caso SAFD, FSDAF, esto no es válido como un JSON, tiene que ser algo de este estilo. O un array o una estructura así de objeto. Esto es lo que realmente tolera como un JSON. Entonces, en caso de que no sea un JSON válido, lo que va a ocurrir es que va a lanzar un error. Y esto simplemente lo que dice es, oye, ¿ha lanzado una excepción o no la ha lanzado? Te devuelve true o false. Simplemente es un ejemplo. No es que sea lo más útil del mundo, es para que veamos qué ocurre cuando lanza una excepción y cómo tendríamos que programarlo para hacer que funcione con las excepciones. Esta es la versión, obviamente, sin Randa, que ya vemos que bastante código boilerplate. Aquí tenemos el try-catch. Y por otro lado, en la versión de Randa tenemos el try-catch. Aquí le pasamos la función esta que se va a ejecutar y que podría lanzar una excepción. Y en caso de que todo vaya... O sea, en caso de que lance una excepción, que sería este es el catcher, esta segunda función, separada por coma, pues esta segunda función que le pasamos es el catcher. Entonces retorna r.f y r.f simplemente false, te retorna false. También está r.t que te retorna true. Pues en este caso nos retorna false, exactamente igual que aquí, en caso de que haya una excepción nos retorna false. Si veis la verdad nos ha quedado bastante resumidito. Y entonces, pues, esta sería la versión. Esto lo que haría internamente es hacer un try-catch, capturar el error, y en caso de que haya un error pasaría aquí. En caso de que no haya un error simplemente retornaría el valor que hay aquí. Es decir, retornaría el boolean de JSON.passValue, que sería true, porque al procesarse bien el JSON va a haber un objeto y por tanto es true. Ningún problema con eso. Si lo ejecutamos... Bueno, espérate, que no he puesto a mi buen amigo el catcher. Bueno, el catcher no. A mi buen amigo el breakpoint. A la debug console. Y si vemos, aquí tenemos la ejecución normal, que nos devuelve false y true, y la de Randa, que nos devuelve false y true, es decir, funcionan exactamente igual. Vamos a volver a hacer esto pequeñín. Bueno, más pequeñín. Y si vemos aquí, simplemente, pues eso, le pasamos el string sdcda como primero, y el segundo, pues ya le pasamos un JSON que sí es válido, que sería, por ejemplo, un objeto vacío, en forma de string, claramente. Porque al fin y al cabo convierte string a objetos. Y nada, ya vemos que funciona exactamente igual. Y cómo podríamos implementar una función que puede lanzar una excepción y su catcher. Vamos a matar a este bichito y vamos al siguiente. ¿Qué puede ser el ejemplo quizá más interesante? Aquí, que es el de sorting. Si vemos aquí, básicamente lo que tenemos es una constante que es un array con gente, people, y básicamente tenemos tres nombres, que son Emma, Peter y Mikhail, creo que se pronuncia, pero bueno, no lo sé. Y luego tenemos las edades, que es 70, 78, 62. Y aparte, Emma pues tiene el peso, que tiene una propiedad que el resto no tiene. Y aquí hemos hecho una función normal, sin usar Randa, y una función usando Randa para ordenar en base a la edad. ¿Qué es lo que va a hacer esta función? Pues simple y llanamente va a ordenar de forma ascendente o descendente, dependiendo de lo que le indiquemos, en base a la edad. Por un lado, tenemos sortDirection, que ya sabéis, la función de ordenado dentro de JavaScript te pasa el valor actual y el siguiente, y esos los comparas para ver cuál es mayor de los dos y así poder realizar el ordenado, mayor, menor o lo que sea. Y lo que hace es que devuelve un número, es decir, tienes que devolver negativo si es menor, positivo si es mayor y 0 si son iguales. Así es como funciona la función sort, que esto ya es JavaScript. Simplemente aquí tenemos el sortDirection, que el sortDirection pues se carga una función callback que nosotros le pasamos, que se va a encargar de que sea ascendente o descendente. Depende de lo que queramos. Y el valor, pues simplemente nos tenemos que asegurar de que cumpla la interfaz de que tenga la edad, porque a nosotros nos interesa ordenar por la edad. Que tenga otros parámetros o no, nos da igual. El nombre nos da igual, el peso nos da igual, porque nosotros queremos ordenar por edad. Mientras tenga edad, que esto es de Interface Segregation, de Solid, que es
no hagas a los clientes dependientes de interfaces que no van a necesitar usar. Si yo aquí lo que necesito es la edad, uso la edad y no pongo más nada. Así no obligo al objeto que me estén pasando o a la lista que me estén pasando a implementar claves que no vienen al caso. Dejando el curso de Solid a un lado, lo que hacemos es eso, recibe la edad, y aquí simplemente le hacemos un type of value para no tener que volver a escribir esto. Pues simplemente hacemos type of value para el net value. Luego aquí cogemos value como un tipo genérico, que esto es para que tenga el mismo tipado que los objetos que tiene aquí, para que estas claves que pueden venir de extra las coja automáticamente. Entonces lo que hacemos es que hacemos array, value y un union type con age number. ¿Por qué lo hacemos así? Porque yo tengo que garantizar que age esté. El resto de claves me da igual. El resto de claves va a estar aquí en value, que va a ser recogido automáticamente. Entonces yo le hago el array, value and age number. Esto ya es un tema de tipado. Lo que ocurre es simplemente que va a entender TypeScript por debajo que aquí donde va value tiene que incluir el objeto con name y con peso en el caso del primero, pero en el resto no. O sea, como peso opcional. En este caso opcional porque no todos los objetos tienen peso. Dicho esto, pues esta lista sería un array de lo que le pasemos, pero seguro que tiene que haber objetos que tengan una clave de edad. Y esto retorna un tipo de esta lista. Es decir, al fin y al cabo te retorna un tipo de esa lista, simplemente va a estar ordenado de otra forma, dependiendo de lo que le hayas pedido. Pero va a ser el mismo tipo de lista, va a tener los mismos campos, va a tener todo igual. En JavaScript, ¿cómo lo hacemos? Pues le tenemos que pasar... Primero tenemos que hacer un list.slice para asegurarnos de que sea inmutable, es decir, que no modificamos la lista original, porque sort modifica la lista original y por tanto debemos evitarlo con el slice. El slice lo que va a hacer es generar un nuevo array y luego ejecutamos el sort y le pasamos el sort direction, que simplemente va a hacer ese callback que nos va a devolver 1, menos 1 o 0 dependiendo de los valores que esté recibiendo aquí. Y así sabemos si uno es mayor que otro o menor que otro o cualquier cosa de estas. Insisto, esta parte es JavaScript, no es nada nuevo. Y luego tenemos la versión en Randa, que también tiene el sort direction, pero en este caso Randa ya nos da una función descend y una función ascend, que es ordenar de forma ascendente o descendente. Entonces ya les indico que literalmente pues lo que me tiene que pasar es un tipo de función r.descend o ascend, una de estas, una que cumpla con esa estructura. Luego aquí tenemos también lo del valor, la misma idea del valor y el union type con el age number para asegurarnos de que esta clave sí que la tenga sí o sí. Retorna un type on list. Recuerda que esto es el tipo, ¿vale? Aquí es una arrow function, si os fijáis. Y aquí es un tipo, es decir, aquí simplemente le estoy indicando a nivel de tipado qué es lo que va a retornar. Es decir, cuando ejecute esta función sort_by_age me va a retornar una función que va a recibir estos parámetros y tiene esta estructura. Eso es lo que le estoy indicando. Y aquí ya simplemente, aquí es donde sí vamos a lo que retorna la función, la arrow function. Y aquí usamos randa r.sort. Ya randa se encarga de que no se modifique el array, no tengo que hacer yo un slide ni nada. Como ya os digo, si utilizáis los métodos de randa, nunca se va a modificar la información. Es decir, nunca se va a modificar el objeto que le paséis, se va a retornar uno nuevo. Y aquí le pasamos el sort direction y simplemente le hago r.prop age. Ya está. Nada más. De hecho aquí, incluso para que fuera más correcto, podríamos pasarle al sort direction la edad directamente. O sea, podríamos aquí hacer una arrow function, no lo voy a hacer ahora porque, bueno, es fácil, seguro que sabéis hacerlo. Simplemente una arrow function en la que le pasa como primer parámetro solo la edad en ambos casos para compararla. Porque aquí literalmente le estoy indicando, oye, saca la propiedad edad y compárala. O dicho de otra forma, le estoy diciendo, oye, esa función de r.descend o ascend, que ya sabemos que va a hacer orden ascendente o descendente, quiero que se base en la propiedad edad. ¿De qué? Del valor que me pases después aquí. Cuando luego ejecutes la función, pues el valor que me pases aquí, le voy a obtener la propiedad edad para ordenarlo.
Y si vemos aquí la versión normal, pues vemos que el sort by age normal ya empieza a oler en el sentido de que vemos que esto es más difícil de entender. Por ejemplo, yo ahora te pregunto, ¿esto está ordenando de forma ascendente o descendente? Yo nunca me acuerdo de memoria cuál de las opciones es orden ascendente y descendente, la verdad. Y además, si un vistazo es complicado, ya tienes para pensar, oye, cuando devuelve 1, cuando devuelve -1, tiene que ser mayores de la izquierda o de la derecha, como... Ya aunque lo sepas, te tienes que parar a pensar. Y aquí igual. Simplemente aquí estamos haciendo el orden inverso. Este es descendente y este es ascendente. Es decir, el primero es descendente y este es ascendente. ¿Por qué lo sé? Pues porque aquí he hecho el mismo orden. He hecho el mismo orden en los dos. Es decir, el primero descendente y el segundo ascendente. Pero bueno, ya vemos que esto no es muy legible, ¿no? Entonces le pasamos este callback que permite ordenar y luego le pasamos la lista. Aquí hacemos lo mismo en la parte de random, pero fíjate de cómo se lee esto. Oye, ordénamelo por edad, sort by age, de forma descendente, r.descend. No hay nada que pensar, es descendente, ¿sabéis lo que quiero decir? Está clarísimo. Es súper legible. Y luego me pasas la lista y me la ordenas. Y aquí lo mismo, el sort by age. ¿Y cómo me lo ordenas? Ascendente, clarísimo, no me quedan dudas. Me lo ordena de forma ascendente. ¿Por qué? Porque es que lo pone literalmente, no hay pérdida, no es aquí una suma, una resta, yo que sé qué está pasando ahí, sino que, oye, ordenado de forma ascendente o de forma descendente, clarísimo. Y me pasas la lista, y esta es la lista que me vas a ordenar de forma ascendente o descendente en base a ¿qué? A la edad. Sort by age. Entonces vamos a poner el breakpoint, ejecutamos, y vamos a debug console, y lo hacemos grandecito de nuevo. Si vamos aquí, estos dos primeros son los del normal. Si vemos, en base a la edad, 78, 70, 62. Es decir, nos lo he ordenado de forma descendente. Y el segundo normal nos lo he ordenado de forma ascendente. 62, 70, 78. Y aquí en el de random pues tenemos los mismos resultados. Es decir, el primero nos lo ha ordenado de forma descendente, como indica aquí. Descendente, está clarísimo. 78, 70, 62. Y el segundo nos lo ha ordenado de forma ascendente, como indica aquí claramente, ascendente. Y entonces tiene 62, 70, 78. Mucho más legible, mucho más fácil de comprender. Aunque de entrada os choque esta forma de programar, pensarlo en frío, muy fácil de entender en realidad. Cuando ya te acostumbras al tema de trabajar con funciones curry, con que esto me retorna una función, que me retorna una función, que luego puedo pasarle otros parámetros y este tipo de cosas, también os tenéis que volveros ágiles si estáis trabajando con TypeScript, con el tipado, porque es un tipado diferente a cuando trabajáis orientado a objetos. Es un poco... requiere de un poco más de conocimiento de tipado, podemos decirlo así. O simple y llanamente es una forma distinta de tipar. Quizá es más eso, que requiere de más conocimiento, sino que es diferente. Y luego si vamos aquí y vemos... Si esto, recordad que nos retorna una lista ya ordenada. Si por ejemplo accedemos al primer elemento y hacemos punto, veis que nos dice edad, nombre y peso con un interrogante. ¿Por qué? Porque al hacer este tipado ya entiende que el peso, como solo está disponible en uno de los objetos, pues el peso es opcional. Puede estar o puede no estar, para que lo tengas en cuenta. Es decir, que nos devuelve un tipado correcto y no perdemos el tipado de ese objeto que hemos ordenado, de esa lista que hemos ordenado. Y nada, esto es todo lo que quería enseñar por hoy. Quería mantenerlo muy simplecito, simplito, simplesote. Espero que os haya sido útil. Si queréis que sigamos trabajando con Randa y haciendo más vídeos en los que explico sobre programación funcional y demás, dejadmelo en los comentarios. Recordad que tenéis en la descripción la opción de donar, tenéis la opción de PayPal, la opción de Bitcoin y la opción de Litecoin, la que más os guste si queréis contribuir con el canal. Recordad darle like, comentarios y suscribíos para que os recomienden los próximos vídeos y también para ayudar a crecer al canal, porque vuestra interacción, sobre todo en comentarios y dándole like y demás, puede ayudar a que se posicione mejor este vídeo y llegue a más gente. Y nada, no os dé mala chapa, like, comentarios, suscribíos y hasta el próximo vídeo.